Asamblea Nacional aprobó la creación de un sistema de seguimiento y evaluación de las leyes. Comisión Ocasional dará seguimiento a informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre paro de octubre. Legisladores piden votación del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Miércoles 22 de enero del 2020, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan en las provincias de Guayas, Azuay, Manabí y también en la ciudad de Quito, y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó con el primer debate del proyecto de ley orgánica para prevenir y erradicar el microtráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Previamente en Comisión General, Diego Riofrío, director de Prevención de Adicciones del municipio de Quito, reveló datos que a su criterio son alarmantes, pues el Ecuador es el cuarto país con mayor consumo de alcohol, marihuana y cocaína en estudiantes universitarios. De ahí su propuesta para que se implementen programas educativos, pues la problemática debe ser vista integralmente, dijo. El ponente de la norma, José Serrano, argumentó que el objetivo del proyecto de ley se basa en la convivencia social y pacífica, a través de la creación de un régimen institucional que incluya a los gobiernos locales para que entre sus competencias esté el impulso de programas preventivos. El documento regresará a la Comisión de Gobiernos Autónomos para su tratamiento y posterior elaboración del informe para segundo debate. Que los campos universitarios se han convertido en el lugar ideal para consumir droga porque nadie hace prevención ahí. Y a pesar de que la ley establece que es obligación de las universidades realizar programas de prevención de drogas, incorporar en la malla curricular la prevención de drogas, hacer tesis de grado sobre prevención de drogas, ninguna universidad en el Ecuador hasta ahora lo ha hecho. El rol de los gobiernos autónomos descentralizados para poder planificar e implementar programas interinstitucionales destinados a desarrollar actividades culturales, deportivas, recreativas y pedagógicas que fomenten el adecuado uso del tiempo libre de la niñez y de la adolescencia. Sin lugar a dudas, el recuperar los espacios públicos y al mismo tiempo que los gobiernos locales sean responsables de las diferentes actividades para ocupar el tiempo libre de nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes es fundamental. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la ficha sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y un proyecto de resolución de iniciativa del presidente del Parlamento sobre el sistema de seguimiento a las leyes aprobadas. La Subcomisión de Desarrollo Económico elaboró un informe sobre el cumplimiento de la Ley de Fomento Productivo. El asambleísta Fernando Burbano lideró este proceso y comenta que durante el seguimiento en cuanto a la aplicación de esta ley, se encontró que fue efectiva para varios sectores y desconocida para otros. Por ello, la importancia de comunicar sobre las leyes que aprueba el Parlamento. Para que la producción de la Asamblea, que es un muy buen trabajo que hacemos, se dé a conocer y especialmente llegue para quienes van a ser sus beneficiarios. El análisis sobre esta ley abrió la puerta a que los parlamentarios encuentren la necesidad de hacer este ejercicio sobre otras leyes, razón por la que el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, presentó un proyecto de resolución para que dentro del Parlamento se incorpore un sistema de seguimiento a la ley. Contar con información actualizada sobre las leyes, vigilar el cumplimiento de las obligaciones en los plazos establecidos, permitirá elaborar proyectos de codificación e identificar a los beneficiarios de las leyes. Además, comentó sobre lo resuelto por el Consejo de Administración Legislativa, que pretende transparentar a la Asamblea Nacional, aportar con la reducción de recursos y contribuir con iniciativas que contrarresten el daño ambiental. De que las sesiones de las comisiones puedan ser transmitidas también en vivo. Y también ya estamos en fase de implementación para que tanto en el CAL como en las comisiones también se pueda ejecutar el voto a través del voto electrónico. Y en 60 días
todos los trámites administrativos de esta asamblea se deberán realizar de manera digital a través de una firma electrónica. Iniciativa aprobada por unanimidad y calificada como positivo por los legisladores. Guillermo Celi, Mauricio Proaño y Rubén Bustamante opinaron. Colegas legisladores, esto es importante tratar. Es que siempre, al iniciar las leyes, exista gente que esté de la unidad, ya poniendo parámetros dentro de la ley. Creo que el tratar de establecer un mecanismo dentro de la Asamblea Nacional de seguimiento y evaluación es fundamental. Además de esta iniciativa, el Pleno le dio el voto positivo a la ficha elaborada por el Grupo Parlamentario para la Erradicación de la Pobreza y el Cumplimiento de los ODS, que pretende que las iniciativas legales atiendan la necesidad de alcanzar los 17 objetivos para cumplir con la Agenda 2030. Y esto le vinculamos con la aplicación que hoy tenemos para teléfonos móviles en nuestra, sobre la tarea legislativa, permite saber cuántas leyes están apuntalando el objetivo número 1, el objetivo número 4, el objetivo número 5. Estas iniciativas aprobadas por la Asamblea Nacional son insumos para garantizar la calidad de los proyectos que promueve y aprueba el primer poder del Estado. Además, en esta sesión se conoció el informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial. El debate de este informe será en una próxima sesión. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Con un cartel en la mano con mandil blanco y en nombre de la clase médica del país, el asambleísta Ángel Sigmaleza caminó por el hall plenario solicitando que se vote el proyecto de Código Orgánico de la Salud. Dijo que no pide que se apruebe, pero sí que se sometan a votación los temas cuyo debate ya culminó en el pleno de la Asamblea, aunque reconoció que aún existe división entre las bancadas en temas como la atención obstétrica en casos de aborto en curso. En materia de emergencia gíneco obstétrica tiene lo que debe tener, porque es el Sistema Nacional de Salud quien debe atender una emergencia gíneco obstétrica, y eso está claro. Aceptamos y entendemos que existen asambleístas que por su ideología no podrán votar si es que se vote en forma conjunta, pero si es que se vote en forma separada tendrán la posibilidad. Son 405 artículos, de los 405 artículos solo están en debate 2 artículos, que la posibilidad de que puedan ser excluidos. Yo estoy pidiendo a nombre de la clase médica del país, como profesional de la salud, como odontólogo, estoy pidiendo que el pueblo ecuatoriano se una a esa voz, porque no puede seguir un sistema nacional de salud sin regulación. Cambiamos de tema. La Comisión de Fiscalización recibió nuevas pruebas de cargo y de oficio en el marco del proceso de sustanciación del informe sobre la solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaínt. La mesa legislativa recibirá este miércoles a la titular del CNE, quien entregará sus pruebas de descargo. El primero en acudir a la Comisión de Fiscalización fue el prefecto de la provincia de Los Ríos, Johnny Terán. Reconoció que el Consejo Nacional Electoral falló en el cumplimiento de los tiempos para la entrega de las credenciales a las autoridades electas en las elecciones seccionales del 2019. Ya faltando pocos días para las elecciones, ni siquiera nos querían acreditar. La mesa legislativa esperaba a Danilo Zurita, quien fue invitado para que entregue sus pruebas a favor de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaínt, pero se excusó. Después fue el turno del director de la Delegación Electoral de Los Ríos, Juan Francisco Ceballos, quien destacó su labor en esa dependencia del CNE. Sin embargo, reconoció que laboró junto a Atamaínt. Cuando en el transitorio estuve en el despacho de la presidenta, de la vicepresidenta en ese momento, y antes de irme haber sido encargado de la delegación, trabajaba en el despacho de la ingeniera Diana Atamaínt. En su calidad de ex consejero del Consejo Nacional Electoral, Fausto Camacho criticó el accionar de Atamaínt durante el proceso electoral del 2019. El tema del señor Loyo. No me voy a referir a lo que ha sido el morbo de esto durante todo el tiempo, y está bien, porque a cualquiera le indigna que un delincuente haya estado hecho cargo de los procesos electorales. Una vez que este individuo cae preso, ¿no es cierto?, el Consejo Nacional Electoral se cruza de brazos y no actúa en el proceso judicial de acusación a este delincuente.
Es una de las personas que interviene en un juicio político, es una de las personas que relata y que es convocada para hablar en juicio político. Por supuesto que nos preocupa, porque para el Ejecutivo lo ideal es que todas las instituciones tengan la legitimidad, el respeto, el respaldo necesario para hacer su trabajo. Tras recibir las pruebas de cargo y de oficio, la Comisión de Fiscalización se apresta a recibir a la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, este miércoles, quien se defenderá de las acusaciones en el marco de la solicitud de juicio político en su contra. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En este mismo contexto, la noche del lunes, la Comisión de Fiscalización escuchó a Luis Loyo, exdirector de Procesos Electorales, quien deslindó responsabilidad de la paralización en el proceso de elecciones seccionales en las provincias de Manabí y Los Ríos. Una de las 3 causales de este proceso de juicio político contra la presidenta del organismo electoral, Diana Tamaint, es sobre el caso del exdirector de Procesos Electorales, Luis Loyo, a quien se lo acusa de tráfico de influencias y de las irregularidades en las elecciones de Manabí y Los Ríos. Este lunes, la Comisión de Fiscalización escuchó la versión de este exfuncionario. Loyo dijo mediante una videoconferencia, pues cumple una pena con privación de libertad, que no conoce personalmente a Tamaint y que su nombre para ser puesto en el Consejo Nacional Electoral surge porque ayudó en campaña a la consejera Estela Cero. La ingeniera Estela Cero me acogió porque yo trabajé también en la campaña. Eso creo que no es pecado, trabajar en base a que tenga la experiencia. Pero tampoco eso quiere decir de que ellos hayan violado algún reglamento dentro de la institución. En cuanto a la paralización del proceso de escrutinio en las elecciones seccionales en las provincias de Manabí y Los Ríos, Luis Loyo dijo que no tuvo nada que ver y que su cargo no corresponde a la toma de estas decisiones. Desconocimiento. El director de procesos no es la máxima autoridad dentro de los procesos. Es la Coordinación Nacional de Procesos Electorales la que nos da las directrices. También acudió Patricio Mendoza, candidato a la prefectura de Los Ríos, y Jenny Domínguez, a la alcaldía de Mucache. Ellos denunciaron varias irregularidades durante el proceso electoral de 2019 en la provincia de Los Ríos. Se hacían los listados de las personas que iban a ser designadas. Hubo la venta de los códigos donde los hackers metían los bichos en el Consejo Nacional Electoral y hackeaban el sistema. Desde la misma noche del 24 de marzo se denunció que hubo serie de irregularidades, llegaron urnas abiertas. Y Carlos Chávez, director provincial electoral de Manabí, quien dijo que si bien se presentaron irregularidades fue por problemas tecnológicos. Que se venía desarrollando en el Centro de Procesamiento de Resultados de Manabí, por cuales tales competencias eran de exclusiva responsabilidad de la Junta Provincial Electoral de Manabí. Estas fueron las intervenciones en el marco de las pruebas de oficio dentro del proceso de juicio político. Este miércoles, la interpelada Diana Tamaint acudirá ante la comisión para presentar sus pruebas de descargo. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Las conclusiones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siguen generando diversas reacciones. Hay quienes ratifican en que sí existió uso excesivo de la fuerza, mientras que desde otro sector consideran que se debe también evaluar las detenciones a policías y militares y el impacto que dejaron las protestas en la economía del país. La policía respondió con material disuasivo, no usó, óiganme bien, no usó armas letales y no disparó ni una sola bala. Así reaccionó el presidente de la República, Lenín Moreno, ante la intención de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, de demandar al Estado por el supuesto uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones de octubre pasado. Esto a partir del informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto al paro en Ecuador, en donde reveló supuestos graves desmanes y hechos de agresiones que fueron protagonizadas por grupos de manifestantes. Este tema generó reacciones en asamblea. Por un lado, los expertos en derechos humanos consideraron que sí existió uso de la fuerza. El excesivo uso de la fuerza con respecto a las manifestaciones, a reprimir las manifestaciones que se estaban presentando. Indica que hubo afectaciones a la vida. Puede evidenciar que si hay algo coincidente en todos, es que se reconoce que hubo un uso arbitrario y excesivo de la fuerza, que llegó a la brutalidad. Hay quienes también respaldan estos criterios. El mismo hecho que las fuerzas de seguridad no tomaran los protocolos con respecto al uso progresivo y proporcional de la fuerza. Hay todavía persecución. El tema de Yajaira
Es un tema complejo. Mientras que por otro lado el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, defendió la postura del gobierno. Dijo que la investigación debe continuar, pues no se considera también las retenciones y agresiones contra policías, militares y periodistas. Y los ecuatorianos saben lo que verdaderamente ocurrió en el mes de octubre y creemos que lo justo es que se sepa la verdad, nada más. Y la verdad es que hubo gente que pues actuó de forma ilegal, por decirlo menos, afectando prácticamente a ciudadanos que poco o nada tenían que ver en esto. Esa es la verdad, a policías, a militares secuestrados y de eso nada. Tampoco se analizó qué pasó con el sector productivo y económico, dijo en cambio el ministro de la Producción Iván Montaneda, pues las pérdidas son cuantiosas. ¿A quién le pasamos la factura de los más de 1.000 millones de dólares que perdió el Ecuador? 17 millones de ecuatorianos queremos trabajar. 17 millones de ecuatorianos estamos sobre unos cuantos ecuatorianos que buscaron el caos, que buscaron la desestabilización y que hoy los 17 millones de ecuatorianos pagamos esa factura del desempleo, de la destrucción y del saqueo. Eso no se ha dicho de la manera frontal como se debe decir. Cabe señalar que fueron 11 las recomendaciones que entregó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre ellas, solicitan respeto y garantía de los derechos a las protestas, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. Mariela Logroño, TVL Noticias. Mientras que desde la Asamblea Nacional, la comisión ocasional encargada de investigar los hechos ocurridos durante el paro nacional podría retomar su trabajo con el seguimiento a los informes tanto de la mesa legislativa cuanto de la CIDH. En los próximos días mantendrían su primera reunión. La legisladora Jimena Peña lo explicó. Nos parece que si es que desde la presidencia de la Asamblea creen que la comisión debe continuar este esfuerzo de seguimiento, creo que se debería considerar nuevamente revisar el informe y en base a eso pues podrían hacer un documento que pueda ser de conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. No hemos tenido una reunión de la bancada de análisis sobre el tema, sin embargo las instancias de la justicia están ahí, tanto en el ámbito nacional como internacional, estarían en su derecho. Sin embargo, la posición del Estado ecuatoriano a través de las declaraciones del presidente es claro, el presidente dice que han actuado en derecho. Y en base a eso, pues las Cortes Internacionales, en base a la evidencia, deberán tener un resultado final. Yo creo que es importante para nosotros más bien mandar mensajes de reconciliación nacional. La Corte Nacional de Justicia propone revisar la figura del error inexcusable, así como la evaluación a los jueces y conjueces nacionales dentro del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. La mañana de este miércoles, la Comisión de Justicia de la Asamblea recibió a la presidenta de la Corte Nacional, Paulina Aguirre, quien expuso sus observaciones. Ricardo Bravo con los detalles. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, expuso las observaciones que propone este organismo al proyecto de reformas al Código de la Función Judicial. Una de ellas que tiene que ver con el proceso de evaluación a los jueces nacionales, actual facultad que la posee el Consejo de la Judicatura. La propuesta es que en el artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial se establezca que la evaluación es para jueces provinciales y funcionarios judiciales en general, porque se contrapone esta norma con el artículo 187 y 170, inciso segundo de la Constitución de la República, donde queda claro que la evaluación es para promover la carrera judicial. Los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia no pertenecemos a la carrera judicial ni a ninguna de las carreras establecidas para los servidores judiciales que se encuentran clasificadas en el artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial. Los jueces de la Corte Nacional y con jueces de la Corte Nacional tenemos un periodo fijo establecido de 9 años. El tema de la evaluación no por ello quiere decir que los jueces no respondamos penal y civilmente por nuestras actuaciones judiciales y por supuesto de lo que usted me acaba de preguntar, el Consejo de la Judicatura tiene la facultad disciplinaria para iniciar expedientes administrativos como a cualquier otro funcionario o servidor judicial. Otra de las propuestas tiene que ver con la conformación de un tribunal de segunda instancia. Recordemos que hace pocos meses jueces nacionales y conjueces fueron evaluados. Muchos de ellos no regresaron a sus cargos, de allí que el asambleísta Esteban Torres propone que dentro de este nuevo organismo sea el encargado de revisar la enorme carga procesal.
El recurso de casación, que es lo único que queda en temas de contencioso administrativo y contencioso tributario, es una instancia extraordinaria, y la propuesta que se hace ahora es que dentro de los propios tribunales distritales, que hay en alrededor de 6 en el país, se abra una segunda instancia para que los administrados puedan de forma rápida pelear temas no solo de sentencias, sino también de autos interlocutorios, temas de ejecución. Hay procesos que para ejecutar una sentencia ganada contra el Estado se demoran de 8 a año y medio. Entonces, lo que se busca es darle esa celeridad, quitándole esa carga que tiene actualmente la Corte Nacional, que tiene su propio problema ya de carga procesal, y que al resolver temas que vienen de los tribunales distritales se demoraría, y se demora, de hecho, muchísimo más. Otra de las propuestas que se planteó dentro de la comisión es la definición de la figura del error inexcusable, figura con la que varios jueces fueron sancionados por el Consejo de la Judicatura. Las cifras no mienten y hay que revisar un poco la data que ha sido entregada transparentemente por la propia Judicatura. Por citar un caso, entre el año 2012 y 2013, de los cerca de 80 funcionarios que fueron destituidos, funcionarios judiciales, poco más de 10 correspondían a jueces. Y en esa línea, los menos correspondían a casos presentados por víctimas procesales de un supuesto error inexcusable. La mayoría correspondían a órdenes y a actos derivados del poder político, desde Policía Nacional, pasando por ministerios y hasta el propio presidente de la República. Cuando la naturaleza de esa figura jurídica es la de un error judicial, es decir, corregir la indebida o incorrecta aplicación del derecho, la figura que actualmente está consagrada del error inexcusable no prevé ni determina este tipo de casos. Es una figura amplia que se puede aplicar a discreción. En los próximos días, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional se reunirá para empezar con la redacción del informe para debate de este proyecto de reformas al Código de la Función Judicial. Hasta que este informe, que tengan una buena tarde. Gracias, Ricardo, por esa información. Es momento de una breve pausa promocional, pero ya regresamos con más noticias en Emisión Central. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Los agricultores del Ecuador participarán en la Feria de Emprendimiento que se desarrollará la primera semana del mes de febrero en Berlín, Alemania. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, junto con el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, estuvieron presentes en el lanzamiento de este evento. Fruit Logistic es una feria de exposición de productos como hortalizas y legumbres que se desarrollará la primera semana del mes de febrero de este año en Berlín, Alemania. Ecuador participará este año como socio estratégico. El lanzamiento de la feria se la realizó la mañana de este martes con la asistencia del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, y ministros de Estado. Porque cuando tú vas al mundo y dices, mira, detrás de esa pitahaya, detrás de ese banano, detrás de ese mango, hay una familia bien pagada. Eso es un valor agregado. Eso es en lo que se basa en gran parte el eslogan que hoy estamos promocionando, la sostenibilidad. En esta feria se presentarán los productos elaborados por pequeños, medianos y grandes exportadores. Según el ministro de Agricultura, Javier Lazo, el objetivo es fortalecer el emprendimiento del capital humano. Este concepto de sostenibilidad, calidad, como le llamamos en este eslogan, donde vamos a Berlín como socio anfitrión de la feria más grande del mundo de alimentos frescos y procesados, que es Premium and Sustainable, nos permite no solo involucrar al pequeño, al mediano, al grande, productor y exportador, a fin de aumentar el número de oportunidades que tenemos para todo el Ecuador agropecuario. En esta feria trabajan de forma coordinada los ministerios de Agricultura y Producción. Así lo indicó el titular de la cartera de Estado de Producción, Javier Ontaneda. Donde participan más de 134 países y 3.600 expositores que podrán ver de manera directa las bondades de los productos ecuatorianos. Vamos a promocionar productos como el mango, como la pitahaya, como la uvilla. Según las autoridades, con la feria se busca que Ecuador fortalezca sus lazos comerciales con la Unión Europea. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El ministro de Trabajo, Andrés Madero, informó que el proyecto de reformas al Código de Trabajo será presentado a la Asamblea Nacional próximamente por el presidente de la República, Lenín Moreno. El funcionario indicó que los cambios a la normativa no afectarán los derechos de los trabajadores.
Bueno, siempre trabajamos de manera coordinada, las reformas laborales serán presentadas de manera oportuna por el presidente, que es el colegislador a quien le corresponde directamente, en virtud de la Constitución, realizar la presentación de proyectos de ley. Serán presentadas, como le digo, con la principal preocupación del gobierno, que es la reactivación económica del país, la generación de empleo. Las acciones que se tomen en materia de reformas laborales siempre van de la mano con el tema de coordinación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y todos los temas siempre se trabajan de manera coordinada y constitucional. No, ningún derecho de los trabajadores puede ser eliminado ni va a ser tocado ningún derecho de los trabajadores. Lo que vamos a buscar es incorporar a la mayor cantidad de personas a un empleo pleno con todos los derechos establecidos en el Código del Trabajo, en la legislación de seguridad social y la demás legislación vigente. El vicepresidente de la República y el presidente del Consejo Directivo del IES reconocieron supuestos actos de corrupción al interior de la Red Pública de Salud. El titular del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, afirmó que colocaron las denuncias correspondientes y están a la espera de la actuación de la Fiscalía. El presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, ratificó las declaraciones que la víspera el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner, dio a un medio de comunicación local. Por ejemplo, tenemos discusión respecto a compras de medicamentos, hay denuncias de corrupción y evidentemente hay una preocupación en el gobierno nacional de esto. Un deseo de que eso se termine porque no es nuevo, lamentablemente no es nuevo. Y no podemos permitir que continúe, son cientos de millones de dólares seguramente que se pierden por esto. Es evidente, yo creo que no podemos ocultar. Según Granda, tras conocidas las denuncias de presuntos actos de corrupción, un comité de ética se activa en el Seguro Social para tramitar esos indicios. Hay varias denuncias. Yo le hacía referencia, por ejemplo, en este momento tenemos cerca de 60 casos que están procesados en la Comisión de Ética. Muchos de ellos ya han sido derivados a la Fiscalía, ya han sido derivados incluso o solicitados exámenes de la propia Contraloría para que determine responsabilidades. Es decir, estamos cumpliendo con los procedimientos. Esas declaraciones se enmarcan en la suscripción de un acuerdo de cooperación interinstitucional entre el Seguro Social y el Ministerio de Trabajo para el funcionamiento de un dispensario médico. Hemos denominado a este proyecto ProSalud, que busca fortalecer la atención de primer nivel, de prevención en materia de salud. Lo importante que es mantener esta prevención. Según las autoridades, para este 2020 se espera inaugurar 1.000 nuevos dispensarios de primer nivel. Hasta el momento van 300. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Este jueves la Comisión de Relaciones Internacionales recibirá al ex embajador de Ecuador en Estados Unidos para que fundamente su denuncia sobre la falta de acuerdos bilaterales para realizar sobrevuelos en territorio ecuatoriano. Existe expectativa en la mesa legislativa. Para este jueves a las 15 horas está confirmada la comparecencia del ex embajador del Ecuador en Washington, Francisco Carrión, a la Comisión de Relaciones Internacionales con el fin de que explique y fundamente su denuncia sobre la falta del acuerdo bilateral entre Ecuador y Estados Unidos en cuanto a vigilancia aeromarítima dentro del territorio nacional. Seguramente estará ya en viaje el señor embajador, pero lo recibiremos el jueves a las 3 de la tarde. Según el asambleísta Fabricio Villamar, en la sesión anterior hubo errores en la convocatoria, lo que impidió la comparecencia de Carrión. Por ello aseguró que de manera personal confirmó su asistencia. La valía del canciller, del embajador Carrión es lo que nos debe llamar la atención, pues si alguien de sus pergaminos sostiene que para el relacionamiento con los Estados Unidos para el sobrevuelo de naves se requiere un acuerdo bilateral y no un marco general, pues bueno, creo que hay que escucharle porque es un experto en la materia. He hablado con él personalmente el día de ayer y me dice que él está dispuesto a venir en tanto se le convoque. De su parte, la asambleísta Esther Cuesta criticó el procedimiento de la mesa legislativa y dijo es fundamental escuchar todas las versiones. Realmente nosotros esperamos como legisladores de la comisión que el embajador Carrión pueda venir a la comisión sin tanto tropiezo burocrático. No sabemos qué realmente trama la comisión al no convocar como se debe a un alto funcionario del gobierno, en este caso un exfuncionario del gobierno. Con la versión de Carrión, los comisionados no descartan que en lo posterior puedan solicitar al Ejecutivo la copia de los instrumentos internacionales con Estados Unidos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El alcalde de Quito y el presidente de la Comisión Ocasional de Tránsito de la Asamblea inauguraron el tramo de la avenida 6 de diciembre que atraviesa el Palacio Legislativo y que está abierto al tránsito peatonal. Además, la mesa legislativa recibió las observaciones del municipio a las reformas a la ley de tránsito.
El alcalde de Quito, junto con el secretario de Movilidad Humana y el presidente de la Comisión Ocasional de Tránsito, inauguraron el tramo de la avenida 6 de diciembre que atraviesa el Palacio Legislativo. La idea es fomentar la movilidad activa mediante el uso de la bicicleta. Abrir esta avenida icónica de Quito, la 6 de diciembre, justamente con el mensaje de priorizar la movilidad del peatón y del transporte sostenible como es la bicicleta. Sobre todo, sería apertura dándole fuerza a la movilidad activa, el respeto al ciclista, el respeto al peatón. Esto nos va a permitir hacer una gran diferencia porque en la reforma a la ley que la estamos llevando, en la cual ya tenemos un avance del 80%, tenemos un capítulo entero de lo que significa movilidad activa. Luego de hacer un recorrido también por el bulevar de la calle Piedrahíta, se dirigieron a la Comisión Ocasional de Tránsito, en donde las autoridades municipales expusieron la iniciativa del orquestador digital, que en los próximos meses se implementará en Quito, con el fin de, mediante la tecnología, mejorar el tránsito de la ciudad. ¿Qué hacen estas plataformas tecnológicas? Lo que hacen es recoger la información de diferentes ámbitos de la movilidad, de la seguridad, de la salud, del medio ambiente, y todos esos datos los empieza a sintetizar, a optimizarlos y en base a esa información poder generar política pública. El secretario de Movilidad propuso a la comisión que la plataforma digital sea incluida en el eje tecnológico del proyecto de reformas a la ley de tránsito, de manera que sea obligatorio su uso a todos los gobiernos autónomos. Y que puedan a su vez, en base a esta herramienta tecnológica, el poder recoger la información necesaria para poder planificar mejor el transporte, el tránsito y la seguridad vial, no solo de las ciudades, sino del país como tal. Los comisionados recibieron con beneplácito la propuesta y aseguraron que se la tomará en cuenta en la elaboración del informe para segundo debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Por unanimidad, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó este miércoles su cronograma de trabajo para este 2020. El asambleísta Fernando Burbano comentó los temas a tratar. Varias leyes que generan empleo, respecto del artesano, respecto de la reactivación económica de los sectores más vulnerables, respecto del turismo, que es algo fundamental. Esta es una ley que vamos a trabajar mucho, y nos hemos impuesto la tarea de hacer un seguimiento del cumplimiento de todas las leyes que han aprobado la Comisión de Desarrollo Económico. Y también vamos a hacer mucho trabajo de territorio. Vamos a estar en Loja, en Tungurahua, en Napo, vamos a estar en Manabí, en Esmeraldas, en Guayaquil, en el Azuay. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibió a catedráticos, empresarios e integrantes del sector de la salud para conocer sus aportes al proyecto de ley orgánica de seguridad y salud en el trabajo propuesto por el legislador Raúl Tello. El magíster Franz Guzmán, docente de la Universidad SEC, dijo que este proyecto de ley es fundamental para garantizar la salud de los trabajadores del Ecuador y que debe incorporar un instituto nacional que categorice los trabajos que representan más riesgos para sus empleados. Este instituto queremos que sea, o pretende este proyecto de ley, que sea un instituto técnico de investigación que esté anclado con los centros de investigación de las universidades para levantar todo el catastro y la investigación sobre prevención de riesgos que merece, para generar la normativa propia nuestra. Queremos que este instituto sea quien investigue y desarrolle la normativa legal. Agenda de actividades. La agenda para esta tarde a las 12:30, sesión de la Comisión de Fiscalización para la aprobación de la Subcomisión para el Proceso de Fiscalización a las concesiones mineras Fruta del Norte y Mirador, ubicados en Zamora Chinchipe, Salón Expresidente, segundo piso del Palacio Legislativo. Mientras que a las 13 horas la Comisión de Fiscalización recibirá a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, para que presente sus pruebas de descargo dentro del proceso de juicio político en su contra. Salón Expresidente, segundo piso del Palacio Legislativo. A las 14 horas, sesión de la Comisión de Participación Ciudadana para el conocimiento y análisis para segundo debate del proyecto de ley orgánica de organizaciones de la sociedad civil, sexto piso del Palacio Legislativo. A las 14:15, sesión de la Comisión del Derecho a la Salud para tratar la Agenda de Trabajo 2020 y continuar recibiendo más aportes a las reformas a la ley del deporte. Esto será en el sexto piso del Palacio Legislativo.
A las 15:30, sesión plenaria 652 para tratar el informe no vinculante a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica electoral y de organizaciones políticas, Código de la Democracia. Salón Nela Martínez a las 15:30. Llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.